Hola amigos, hoy quiero platicarles de un personaje que me tiene en shock porque no lo conocía. En junio se conmemora la fiesta de San Pedro y San Pablo, que pues Pedro ya todos lo conocen, ¿no? Roma, Vaticano, este, eh, pero ahorita quise conocer un poco más quién era Pablo, porque ni idea, y empecé a leer este librito que se llama El arte de dirigir, el liderazgo al estilo de San Pablo, y me llamó mucho la atención porque dije que tiene que ver el liderazgo con Pablo. Y pues en mi ignorancia pues me puse a estudiar, bueno, a leer y les quiero compartir porque el tema del liderazgo me sentí muy afín a lo que hizo Pablo hace 2000 y cachito años. Entonces les quiero compartir un resumen. Eh, Primero, ¿quién era Pablo? O sea, Pablo se llamaba Saulo, y Pablo era judío, perseguidor de cristianos en esta primera etapa, cuando fallece Jesús, que los apóstoles están dispersos ahí evangelizando, ¿no? Tratando de formar la iglesia o evangelizar comunidades. Entonces Pablo era un perseguidor también de cristianos, ¿no? En un camino hacia un pueblo, Damasco, se le aparece Jesús, le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué no sé qué? Y él se convierte, a raíz de ese encuentro él se convierte y empieza a ser también un promotor de la fe, ¿no? De la fe de Cristo, en Cristo. Como judío, pues es como que casi traicionar a tus, a tu, pues sí, a tus creencias, ¿no? Y ahorita empezar a evangelizar, y él empieza a formar comunidades, pero lo que me llama la atención es las habilidades en las que él compartía, lo que él hizo, y me hizo mucho clic su filosofía, ¿no? Entonces, en resumen, él, o sea, creía uno que el servicio antes que el poder, o sea, es decir, el liderazgo ejerciendo quien tiene cargos de autoridad es una manera de servir y no de ejercer opresión o de maltrato hacia las demás personas, ¿no? Entonces, o sea, buscar el bien común, ese es el liderazgo. La integridad, o sea, que un líder tiene que predicar con el ejemplo, que eso es una de las formas pues, de enseñar, ¿no? No solo con palabras, sino también con obra. Entonces, la integridad. En el caso de él, siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿no? La perseverancia, el trabajo, su habilidad para comunicar. A mí me llama mucho la atención el que podía hablar con diferentes tipos, o sea, ahorita le llamaremos relaciones públicas, porque podía hablar con comerciantes, con autoridades, con mujeres, con gente de diferente credo, ¿no? O sea, él no hablaba solo con los primeros cristianos, o sea, él también sabía relacionarse con judíos. La idea era convertirlos en ese entonces, ¿no? También fue perseguido, o sea, la perseverancia en seguir haciendo lo que le tocaba hacer a pesar de ser perseguido y de sufrir carencias y penas y lo que sea. Tenía una ventaja también, que tenía la ciudadanía romana, entonces eso le permitía viajar. Es como tener tu pasaporte, tu pasaporte europeo, que puedes viajar para todos los países sin tantas restricciones. Entonces él tenía eso, y a veces eso le facilitaba el viajar mucho. Entonces o sea, su trabajo también era como integrar comunidad, o sea, que las comunidades no solo se formaran, o sea, que las vaya a su paso vaya formando, sino también en que entre ellas estuvieran comunicadas y supieran y se apoyaran. Por eso sus cartas se hicieron tan útiles, porque es carta de San Pablo a los colosenses, carta de San Pablo a los tesalonicenses, que es lo que escuchamos luego en las misas, pues están integradas, de hecho, en la Biblia, las epístolas o las cartas que él hacía a las comunidades. Y entonces, a través de esas cartas se conocen a muchas personas y personajes, ¿no?, que aparecen en la Biblia. Entonces, esta unión, o sea, unir lo que es diferente, o sea, aprender a comunicarse, un networking también, porque él podía conectar con gente con diferentes cualidades, de diferentes estatus sociales, de diferentes estatus sociales también, y ver habilidades o ver virtudes en esas personas que podrían ser útiles para la causa, ¿no? Que es lo que le estaba haciendo, expandir el evangelio. Y se me hace súper interesante esto pues es un networking, es un trabajo en equipo,
y ver esta habilidad de poder ver que todas las personas, aunque sean diferentes, tienen algo que aportar con estos dones o estas virtudes que traen. Y lo último es la formación de nuevos líderes, que me fascina porque me encanta el tema de capacitación, pero creo que la formación de nuevos líderes va más allá. Es como ver quién tiene estas habilidades, seguirlos puliendo, irlos educando para que el liderazgo no se centralizaba solo en él, sino había que transmitir, había que educar, había que formar. Entonces la formación de nuevos líderes es algo que él también se compromete y lo ejerce, y entonces a mí se me hace súper, súper interesante. O sea, estoy así impactada. Así que pues yo creo que estudiaré más a Pablo para conocer más de su perspectiva. Tiene una visión muy estratégica a lo que voy para expandir. O sea, él fue una parte muy importante, se hizo cargo como de esta zona donde está Turquía, donde está, no soy muy buena en geografía, pero bueno, como en esta parte del mundo. Y Pedro se fue más a la parte de Roma y tal, o sea, en esa zona. Entonces, él menciona en sus cartas, hay unas mujeres por ahí que menciona, me llamó la atención, que se llama Lidia, que era una vendedora como de una sustancia de púrpura, vendedora de telas o algo así, o sea, comerciantes, o sea, mujeres que también aportaban con su trabajo, pero también con sus recursos, como el mismo caso como que en la etapa de Jesús, donde habían mujeres que también proveían. También con Pablo aparecen nombres de mujeres, inclusive hay una que dice que es una diaconisa, Febe es diaconisa. O sea, en mi cabeza ni siquiera sé qué es la palabra diaconisa, pero acabo de entender que es un diácono, que es como que algo parecido al sacerdote, pero él sí se puede casar, y él sí y oficia la misa, pero no puede consagrar. Sí puede hacer varias tareas que se hacen, o varias que se hacen dentro de la misa, pero no, pero sí se puede casar. No puede consagrar y se puede casar. Pero, o sea, imagínense para mí el impacto de ver que existía el papel de la diaconisa. Entonces estoy todavía procesando eso, investigaré más y prometo compartirlo. Bonito domingo.